Usted no sabía nada. Y la segunda parte del examen físico va el examen físico secundario. Y el primer segmento que vemos individualmente es cabeza y cuello. En cabeza y cuello y en todo lo demás que veamos, vamos a hacer siempre inspección, palpación, percusión, auscultación, siempre en ese orden. Empiezo con una inspección. Ya saben que inspección para anatomótica la dividimos en inspección estática, donde vemos la forma, e inspección dinámica, donde vemos movimiento. Entonces ahí está inspección, después palpación. La palpación siempre se hace primero superficial y después palpación profunda. La percusión se hace con un dedo, con varios dedos, con dedo presímetro. ¿Se acuerdan? El dedo que va encima se llama dedo presímetro y el dedo que golpea percutor. Y después la auscultación. Tratamos de auscultar los ruidos normales y después de auscultar los ruidos agregados, patológicos o adventicios. En la inspección de cráneo vemos el tamaño, la forma y el cuero cabelludo. Eso lo hemos visto. Vemos la frente y la ceja. La ceja es importante porque hay unas enfermedades, principalmente el hipotiroidismo, que no dan muchas señales. El hipotiroidismo, el mal funcionamiento de la tiroides, se manifiesta por sensación de frío. Las personas que son hipotiroideas tienen sensación de frío todo el tiempo, por más que haga calor, se siente con frío. Y anda con su chorpita, con su poncha, con su colcha. Y tiene una particularidad, la cola de la ceja se pierde, como si se hubiese depilado la cola de la ceja. Pero hay que sacar conclusión cuando vemos a una persona, sobre todo si es mujer, uno tiene la cola de la ceja, preguntar si se depila. Y después investigar si es o no es una manifestación del hipotiroidismo. Cuando vemos facie, también vemos frente. Y cuando vemos frente, vemos si hay todas las formaciones que tiene la frente, porque esas manifestaciones se borran cuando hay parálisis del séptimo par, parálisis facial del séptimo par. Entonces vemos los pliegues. Es importante ver los pliegues y ver la simetría. Los pliegues de la frente, las comisuras de los labios, la nasolabial. Después vamos a ver ojos, párpados, pupila, nariz, oreja, boca. Ahora vamos a ver ojos. Y siempre que empecemos a ver algo, vamos a empezar viendo los recuerdos anatómicos, ya que muchos se olvidan, no saben que apenas hay dos ojos, pero no saben cómo es la estructura del ojo, qué hay dentro del ojo, cómo funcionan los ojos. Entonces ya saben que para saber semiología hay que saber primero la anatomía, bien grueso, pero saber algo de la anatomía, la fisiología, es decir, la parte anatómica en movimiento, la fisiopatología, cuando se mueve mal, y eso cuando se mueve mal, cuando no funciona algo, muestra síntomas o muestra signos, y eso es lo que estudia la semiología. La semiología es el estudio de los síntomas y de los signos. Pero si no sabemos lo básico de semiología, de fisiología, de fisiopato, cuesta mucho entender la semiología y peor. Ya les dije, no memoricen algo que no entienden, porque no va a servir. No memoricen algo que no entienden, porque no va a servir. Entonces, el párpado, vemos que hay un párpado superior, hay un párpado inferior, y entre ambos hay una separación de los párpados que tiene nombre, se llama hendidura palpebral. Tienen que ir anotando porque aquí hay muchísimos nombres y ya saben que se pregunta nombre porque la semiología también es la que nos enseña la terminología y el buen uso. Entonces tenemos que saber los términos. Hendidura palpebral. ¿Qué es hendidura palpebral? Es la separación entre el párpado superior
párpado inferior. Vemos simetría, si están simétricas las aperturas, si es que la hendidura del lado derecho tiene la misma amplitud que la hendidura del lado izquierdo, porque si hay una más baja o una más alta, eso también tiene nombre, porque es manifestación de alguna patología. Entonces vemos asimetría, vemos pupilas, el tamaño de la pupila también tiene nombre, una pupila que es el mismo tamaño que la otra pupila, se llaman pupilas isocóricas. Y si no están del mismo tamaño, ¿cómo se llaman? Asimétricas. De tamaño diferente, diferentocoria. ¿Cómo se llaman? Homocoria. Isocoria, anisocoria, exactamente, anisocoria, quiere decir que una pupila está más grande que la otra, no importa cuál es más grande, cuál es más pequeña, simplemente anisocoria significa una más grande que la otra, no quiere decir cuál ni por qué, solamente que están de distinto tamaño. Protrusiones del globo ocular, en este caso, hay enfermedades que hacen que el globo ocular se salga de la órbita, y eso se llama exoftalmo, es otra palabra que es exoftalmo. En los exámenes he visto que hay infinidad de errores ortográficos, algo increíble, algo de llorar realmente, y de ganas de ir a preguntar a la escuela, al colegio donde estudiaron, ¿quién le enseñó ortografía? No puede ser. Yo les paso que no sepan ortografía excepcional, por ejemplo, que alguien no sepa escribir excepcional, pero que escriban hemogramas sin H, no se puede eso. O fiebre por P chica. Son palabras técnicas, médicas que tienen la obligación de saber. Entonces, por ahora vamos a ver ojo. También vamos a ver cuello, pero no sé si llegaremos a ver cuello. El cuello, ya hemos visto, en el cuello, siempre yo hago la pregunta, ¿qué es lo que vemos en cuello? En el cuello vemos 4 cosas, y eso no te lo porque lo pregunto y quiero que me lo contesten tal cual yo lo pregunto. En el cuello vemos que en la línea media está la tráquea. Tráquea en la línea media. ¿Por qué es importante tráquea en la línea media? Porque es una forma muy fácil de ver y de saber si algo está empujando o algo está tironeando, hablando mal y pronto, de la tráquea y la desplaza. Y la forma mejor de ver si está así es metiendo los deditos aquí entre el esternocleidomastoideo y la tráquea. Hay un huequito ahí, un triangulito que se forma. Y ese triangulito tiene que ser exactamente igual. Entonces, si hay algo que la tráquea lo lleva para allá, el triangulito de acá crece y el otro se hace más chico, entonces yo lo puedo percibir fácilmente. Entonces, tráquea en la línea media. Después de ver que la tráquea está en la línea media, vemos ganglio, las cadenas ganglionares que ya vimos. Y siempre vemos en ese orden infección, palpación, percusión. En la infección vemos si se ve algún ganglio, si es visible. Si no se ve, vamos a palpar. Y cuando palpamos ganglio, ya saben, empezamos paciente sentado, médico desde atrás, con la yema de los dedos, empezamos palpando los ganglios que están por debajo del mentón. Como están por debajo del mentón, se llaman submentonianos. Y después avanzamos sobre el hueso de la mandíbula, por eso se llama submandibulares los otros que están aquí por debajo. Hasta que llegamos al ángulo de la mandíbula y se llaman subángulos mandibulares. Y ahí hay un ganglio muy importante, es un ganglio de la cadena profunda cervical. El cuello tiene 2 cadenas importantes, una que se llama cervical profunda, porque está profundamente y está por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Y otra está la cadena ganglionar superficial. La cadena superficial está sobre el esternocleidomastoideo. Entonces nosotros
vamos a palpar sobre el esternocleidomastoideo buscando la cadena superficial del cuello. Pero el ganglio que ahorita quiero hacerme referencia es un ganglio que está arriba, que es el ganglio amigdalino. Que casi todos lo tenemos grandes porque todos, por lo menos los niños de mi época, todos teníamos amigdalitis en algún momento de la vida. Entonces ese ganglio quedaba grande. Hoy se puede palpar, ¿no? Está aquí, ganglio amigdalino. Ese ganglio amigdalino o amigdalar o tonsilar, también le llaman, es de la cadena ganglionar profunda. Después se hunden los otros ganglios y viene y aparece acá abajo, al lado, ya por dentro del esternocleidomastoideo. Ya saben que en el lado izquierdo hay un ganglio muy importante que se llama ganglio centinela. Lo describieron dos sabios científicos, uno alemán y uno francés, casi al mismo tiempo. Y como en esa época, en los 1800, los años 1800, no había una comunicación rápida, no sabía el uno lo que hacía el otro y cada uno le dio su nombre. Y se conservaron como nombres propios de esos médicos. Uno es Troisier en Francia y el otro es Virchow en Alemania. Pero ahora la medicina moderna trata de no usar epónimos. ¿Sabe lo que es un epónimo? Epónimo es el nombre que se le da a algo sobre la base del nombre propio de alguien o de alguna parte. Por decir, la enfermedad de Parkinson es un epónimo. Apgar, ¿sabe lo que es el Apgar? Cuando un niño nace, le controlan varias cosas, cómo está el pulso, cómo está la respiración, si llora, y hay una escala que se llama de Apgar. Entonces el Apgar de 10 es un niño que nace con todo, 100 puntos. Un Apgar de 8 puede ser que sea un niño que no lloró fuerte, hizo un quejido pero no lloró fuerte, entonces ponen Apgar 8, que está bien también. Entonces Apgar es también un epónimo de una doctora que fue la que dio esos parámetros para evaluar. Entonces tenemos aquí el ganglio centinela, que ahora se llama en el lado izquierdo, ganglio centinela de Virchow o de Troisier. Después seguimos los ganglios supraclaviculares, después nos vamos hacia atrás a los ganglios de la nuca, después los occipitales y nos vamos hacia adelante a los retroauriculares y hacia adelante a los preauriculares. Entonces fíjense que hemos hecho una vuelta, ¿sí? Y con esa vuelta, todo con las manos así, estamos viendo los principales paquetes ganglionares de cabeza y cuello. De ahí la importancia de hacer ese seguimiento. Cuando lo hacemos en ese orden, aprendemos a hacerlo en ese orden, entonces no nos olvidamos fácilmente. Después dije 4 cosas, ¿no? Tráquea en la línea media, ganglio. Después vemos los vasos sanguíneos. Ya sabemos que por el cuello hay vasos sanguíneos importantísimos que irrigan el cerebro o que drenan el cerebro. Irrigan el cerebro, las arterias, ¿cómo se llaman las arterias? Que irrigan el cerebro. Pasan por el cuello. Que uno le toma el pulso. Carótida, eso. Carótida. La carótida, hay una carótida primitiva que se llama, y después se divide en dos. Una que se va para adentro, carótida interna, y otro que se va para afuera, carótida externa. Hay que saber dónde se bifurca la carótida, porque en esa bifurcación existen unos aparatos muy sensibles que se llaman lomos carotídeos, que se encargan de regular la presión con que la sangre sube a la cabeza. Lomo carotídeo. Se bifurca a la altura de la nuez de Adán. ¿Cómo se llamaba la nuez de Adán? ¿Qué es la nuez de Adán? ¿En términos médicos?
Dioides. No, el cartílago tiroides. Dioides. Hueso dioideo. Cartílago No, tiroideo. esa es otra cosa también. El hueso dioideo. Después de ver los vasos sanguíneos, hay una cosa que siempre se dice y quiero que la memoricen. Las arterias se palpan, pero no se ven. Cuando miramos el cuello no vemos arterias, solamente si las palpamos. Pero las venas las vemos, pero no las palpamos. Entonces las arterias se palpan pero no se ven. Las venas se ven pero no se palpan. Palpar un pulso venoso es patológico. Ver una arteria latiendo es patológico. Entonces, las arterias se ven pero no se palpan. Las venas, No, al revés. perdón, al revés. Las venas se ven pero no se palpan, las arterias se palpan pero no se ven. Después vemos la línea media, que en la línea media también es palpando. Lo que palpamos bien arriba, de lo que se llama eje visceral, siempre pregunto eje visceral, siempre. Eje visceral está en todos los exámenes. El eje visceral empieza con un hueso que está flotando, el hueso hioides. De ahí del hueso hioides que tengo que saber encontrarlo porque es donde van montoneras de músculos que sostienen todo el cuello y hacen movimientos de lengua y demás. Después de ese hueso hioides bajamos y está la escotadura del cartílago tiroides. Cartílago tiroides. Se reconoce por su escotadura y por qué tiene esa sobresaliencia de ahí, que es un hueso relacionado con las hormonas. Mientras más hormonas masculinas tenga la persona, más grande es ese hueso, cartílago, perdón. Y ese cartílago es el que nos hace producir la voz. Por eso es que algunas personas tienen una voz bien profunda, porque tienen un cartílago grande, voz de hombre. Y las mujeres lo tienen más pequeñito, por eso su voz es más aguda. Ahí en ese huesito, en ese cartílago tiroides, están las cuerdas vocales. Son las que vibran para producir el sonido. Después el movimiento de la lengua y del paladar son los que forman la palabra. La palabra no se forma en el cartílago, la palabra se forma en la boca. Si a mí me corta la lengua, ya no puedo pronunciar palabras. Palabras con la lengua. Pero el ruido, el sonido de la voz se produce cuando el aire pasa por las cuerdas vocales, las hace vibrar y entonces esa vibración sale con el sonido que yo voy a modular con mi lengua, mi paladar, lo que me va a dar la forma de hablar. Hay una serie de músculos que funcionan automáticamente. Es lo que no me permite a mí hablar inglés con acento nativo, porque para hacerlo tengo que aprender de niño a dominar esos músculos para que produzcan esos sonidos característicos de la lengua inglesa. Lo mismo los sonidos que producimos nosotros en nuestra lengua español también son originados ahí. Hay gente que sabe o puede modificar perfectamente esos músculos y entonces habla varios idiomas y lo habla sin acento. Son pocos, pero hay. Entonces, siguiendo con esta línea media que se llama eje visceral, hueso hioides, cartílago tiroides. Después del cartílago tiroides, abajito, sentimos otra saliencia que es el cartílago cricoides. Cricoides. Y entre ambos cartílagos, tiroides por arriba, cricoides por abajo, hay una pequeña membrana que se llama membrana cricotiroidea.
visitado varias veces esa membrana, tiene la particularidad que está muy poco irrigada y que se puede cortar sin que sangre. Porque si cortamos por otro lado y sangra, esa sangre se va a ir a los pulmones. Entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Que es en caso de una extrema emergencia, vemos que alguien se está muriendo porque tiene un pedazo de pan, un pedazo de carne trancado, hablando mal y pronto, ahí justamente en las cuerdas vocales, que es la parte más estrecha, cuando se aloja algo ahí, inmediatamente se inflama y se hincha y se dematiza, entonces no puede pasar nada de aire y la persona se va a morir asfixiada. Y la única manera de salvarlo es o haciendo una traqueostomía, que si uno está en un hospital, o si uno está en la calle, en su casa, haciendo una cricotiroidotomía, así se llama. Cricotiroidotomía, porque lo que perforamos es la membrana cricotiroidea. Cricotiroidotomía. Por eso es importante ubicar el cartílago tiroide, abajo el cartílago cricoide, y entre ambos está la membrana que es pequeñita, se corta. Hay que haber aprendido ya a cortar, ¿no? Nadie se anima a cortar, no es fácil agarrar y cortar. Hasta poner una inyección nos cuesta. Algunos más que a otros, pero cuesta. Hay algunos que son psicópatas, que no tienen miedo, que no tienen sensaciones por los otros, entonces ponen directamente sin sentir nada. Hay otros que, ¡ay! Le va a doler la tijera. Pero hay que saber la ubicación. En caso de emergencia, si uno no se anima a cortar, puede agarrar una aguja. Si hay una bicicleta, con la aguja que se infla la bicicleta, o si hay pelota, con la aguja que se infla la pelota. Si no hay, con cualquier aguja. Y eso nos permite tener un espacio de tiempo donde el cerebro va a estar mínimamente irrigado, pero no se va a morir el cerebro. Porque ya saben, a los 3 minutos de que no se recibe oxígeno en el cerebro, a los 3 minutos empieza a morirse el cerebro. Lo primero que se muere es la corteza neocórtex, la corteza más evolucionada, la que tenemos los seres inteligentes. Entonces, si se muere esa capa del cerebro, que empieza a morirse a los 3 minutos, si sigue evolucionando hipoxia, después se va a morir los planos más bajos. Y el plano más bajo es el tronco cerebral, que es el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano que le dicen, porque lo tienen los reptiles. Ese cerebro reptiliano puede estar hasta 12 minutos sin oxígeno. Entonces, muchas veces sucede que la persona tiene muerto su capa más superior, su neocórtex, pero siguen vivas las células de los núcleos basales, donde está el núcleo de la respiración, del latido cardíaco. Entonces, eso se llama la zona vegetativa. Y la persona sigue viva en estado vegetal, pero ya no tiene funciones cerebrales superiores. Queda como vegetal. Volviendo a las 4 cosas que yo pregunto, ¿qué es lo que se ve en el cuello? Se ve en el cuello línea media, la tráquea en la línea media, los ganglios, los vasos, arteria y vena. Y por último, no hay que olvidarse que ahí está una de las glándulas más importantes, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides, cuando crece y se ve, se llama bocio. Bocio es el nombre que se le da a la glándula tiroides crecida. Bocio. Puede ser que crezca a un solo lado, puede ser que esté crecida de forma bien uniforme y simétrica, puede ser que haya solamente un nódulo, o puede ser que haya varios nódulos. Puede ser que esos nódulos sean hiperfuncionantes, que produzcan hipertiroidismo, que sean hipofuncionantes, que produzcan hipotiroidismo, o que sean funcionantes normales, eutiroideo. Eutiroideo, ya saben que eu es la palabra que se usa para decir normal. Eutiroideo, bocio eutiroideo, quiere decir que se le creció, pero está funcionando bien, ni por de más ni por de menos.
Si es un bocio hipertiroideo, es una enfermedad. El hipotiroidismo, y da muchas señales del hipotiroidismo. Una persona que se siente caliente, con mucha temperatura, le hace calor todo el tiempo, está nerviosa, agitada, con la persa. Como si algo fuera a pasar feo, rápido. Sí. Después de esas 4 cosas del cuello, vemos la movilidad del cuello. El cuello tiene que saber dónde se produce la mayor movilidad del cuello. Ya se lo he mostrado entre C4, C5, C5, C6. Eso es cuando giramos, esas son las vértebras que giran. Entonces, cuando hay un traumatismo del cráneo, cuando alguien se cae, cuando alguien se choca en auto y la cabeza vuelve para atrás, siempre hay que pensar que existe daño cervical, daño en la columna cervical, y hay que tratarlo con hospital. Cuando hay un choque, cuando alguien se choca y queda, por decir, desmayado, sentado en su asiento, no le muevan la cabeza, no lo hagan girar la cabeza, no le muevan el tronco, déjenlo así. Hay que ponerle un collarín para proteger la columna cervical. Caso contrario, si hubo un deslizamiento y hay una de las vértebras que está fuera del lugar y se mueve esa vértebra, puede romper la médula espinal y le corta toda la comunicación del cerebro con el resto del cuerpo y queda parapléjico de por vida. Todavía no se sabe cómo hacer la reconexión. Entonces hay mucha gente que por accidente se ha roto el cuello y ha quedado parapléjico de la cintura para abajo. Hubo un artista que causó sensación por lo tremendo físico que tenía, medía 1,90, tenía un cuerpo de Dios, se llamaba Steve Reeve, que salió de Superman en una serie. Y era un Superman, pues, pero uno decía que es Superman. Parecía Superman. Y andando a caballo se cayó de cabeza, se rompió el cuello y quedó paralítico de la cintura para abajo. El Superman. Uno de los hombres más guapos y más fisiculturistas que había en esa época. Y así todo como es la mente se superó. Es una película. En silla de ruedas hizo su película. La película se trataba de un señor paralítico que vivía en un segundo piso y de ahí miraba su calle. Y él mirando su calle así, vio que asesinaban a alguien. Y él lo vio. Y la película se trata de eso. Pero él actuó ya después de estar parapléjico. Tengo un amigo que está parapléjico hace ya unos 6 años. Tiene una familia muy, pero muy rica. De ese que tiene avión privado. Ya lo han llevado a todas partes del mundo. Donde dicen que hay algo nuevo, allá lo llevan. Y hasta ahora no pueden hacer nada, solamente ponen la cara. Bueno, entonces las 4 cosas son esas. Traque en la línea media, ganglio, vasos arteriales y vasos venosos y la glándula tiroides. Ahí está la lista de los ganglios. Yo pregunto cuál es la lista de los ganglios que da la cátedra. Que ustedes tienen que aprender a palpar, eso se aprende en práctica, tienen que aprender a palpar. A partir de jovencito, se palpa mejor en los jóvenes, requieren una autorización, dicen yo voy a palpar los ganglios del cuello y palpan los ganglios del cuello. Si es que está resfriado o tiene algo, le van a palpar los ganglios. Los ganglios se palpan del tamaño de un grano de arroz, más o menos cuando están inflamados. El ganglio normalmente no se palpa y no duele, pero después de que se palpa quiere decir que tuvo una infección y ya superó la inflamación. Ya le hablé de la pérdida
parcial en el hipotiroidismo. También en la sífilis ya es muy rara en nuestro medio, pero hay. Y también en la lepra. La lepra no es tan rara, más rara es la sífilis que la lepra. Hay bastante lepra en Santa Cruz. Párpado. ¿Cómo lo examinamos? Primero abierto y después cerrado. Los párpados, ya hemos hablado en edema. El edema palpebral. El edema palpebral es un edema que se aparece sobre todo en las enfermedades renales. Es un edema generalizado matutino. Esas características de los edemas también ya tienen que saberlo. Los edemas generalizados son 3: edema cardíaco, edema renal y hepático. El cardíaco es vespertino, quiere decir que aparece en la tarde, empieza en los pies y por la tarde. El paciente generalmente despierta con los pies normales y se van hinchando en el transcurso del día. Después el edema renal es matutino. La persona despierta con los lóbulos, con los párpados, hinchados, ambos. Es bilateral, simétrico y es color amarillento. Indoloro. Ahí dice que el síndrome nefrótico es bilateral y matutino. ¿Qué significa síndrome nefrótico? Síndrome nefrótico significa que el riñón está enfermo y está perdiendo proteína. Está orinando proteína. ¿Saben qué pasa cuando se orina proteína? ¿Qué pasa al orine? Hace mucha espuma. Mucha espuma. Hay una bebida peruana que tiene una capa de espuma, así como la cerveza más o menos. Y eso es porque le echan 2 gotitas de clara de huevo, que es una proteína. Entonces la agitan y queda la espuma. Igual, cuando orina uno que tiene síndrome nefrótico, la espuma llena donde está orinando, aparece un montón de espuma que no se va, porque es normal hacer espuma que se va, pero cuando hay síndrome nefrótico se está perdiendo proteína por la orina en una cantidad exorbitante, quiere decir mucha sal. Síndrome nefrótico. Entonces, tras que hay síndrome nefrótico, la persona despierta con un ojo hinchado. El mixedema hipotiroideo. Eso es hablando de los edemas. Se había dicho de que el mixedema no es un edema, porque la definición de edema dice que el edema es una acumulación de líquido, agua y sales en los espacios intercelulares, intersticiales. Y el mixedema no es líquido, es un acúmulo de lipoproteína, por eso no es edema. Y como no es agua, es lipoproteína, no tiene godet. ¿Se acuerdan qué era el godet? Se aprieta, donde hay un edema, la fuerza con que uno aprieta hace que se desplace el líquido y queda ahí la huella de donde se apretó. Que de poquito a poquito el líquido vuelve otra vez a tapar esa huella. Y aquí ya vamos a ver la parte que quizás ya ni se acuerden, ¿no? Que es un párpado. Párpado está compuesto por piel, conjuntiva y músculo, tanto lisos como estriados. Su función es distribuir las lágrimas sobre la superficie del ojo, limitar la cantidad de luz que penetra en él, protegerlo de cuerpo extraño. Las pestañas se proyectan hacia afuera desde el borde de ambos párpados. Hay que saber eso, que es algo pero tan básico que es imposible no saberlo. Hay cosas que son tan básicas que en los exámenes yo no he podido dejar de molestarme que alguien no sepa los signos vitales y estén en tercer año de medicina. Que alguien no sepa cuánto es la frecuencia cardíaca, que no sepa cuánto es la frecuencia respiratoria, que no sepa la
la temperatura del cuerpo. Esas son cosas que ya a esta altura de la vida ya no le debe suceder a un estudiante de tercer año de medicina. No puede, no debe ignorar eso. Conjuntiva, esto es importante porque casi no se habla de la conjuntiva en anatomía. La conjuntiva es una fina membrana transparente que cubre casi toda la superficie anterior del ojo. Importantísimo lo que dice, cubre casi toda la superficie anterior del ojo. Está el ojo, ahorita vamos a ver. Está el ojo y es un globo, ¿no? Es un globo el ojo. Y la conjuntiva cubre, aquí está conjuntiva palpebral, porque viene la conjuntiva cubriendo todo el ojo, parte del ojo desde aquí para acá. Aquí hace una curva, da una vuelta y vuelve ya como conjuntiva vulvar, perdón, palpebral. La vulvar, fondo de saco, que se da una curva ahí y vuelve sobre el párpado, por eso se llama palpebral. Y conjuntiva vulvar porque está sobre el globo ocular. Entonces a la conjuntiva es una fina membrana que cubre casi toda la superficie anterior del ojo y la superficie palpebral que contacta con el globo ocular, es decir, está sobre el párpado. Esos detalles son importantes para las cosas que vamos a ver después. Protege al ojo de cuerpos extraños y la desecación. Hay enfermedades que secan el ojo. Hay varias enfermedades que vamos a ver algunas que secan el ojo. Por eso en la farmacia, si ustedes ven así un poquito, hay lágrimas artificiales, porque es una enfermedad muy común y tiene uno que echarse lágrimas porque no las está produciendo. Glándula lagrimal. La glándula lagrimal se encuentra en la porción temporal del párpado superior y produce las lágrimas que humedecen el ojo. Acá arriba está. Acá arriba. Fíjense que está adentro del hueso, debajo de la ceja, por encima del párpado superior. De ahí drena las lágrimas y esa es la parte líquida. La lágrima, aparte de líquido, tiene una parte oleosa que es producida por las glándulas de meibomio que están aquí. Estas son las glándulas de meibomio. Y fíjense que tiene un canalcito y de ahí segrega un aceite. Entonces ese aceite es para evitar que las lágrimas se desequen. Cuando se inflama una glándula de meibomio, produce un granuloma crónico. Y aquí están las pestañas. Cuando se inflama una pestaña, es porque hay una inflamación, una infección de un folículo piloso, y eso se ve como, hablando en campañol, suso. Y en médico, ¿cómo se llama? Orzuelo. Orzuelo. Esto es importante. Las estructuras internas del ojo están compuestas por 3 capas o túnicas independientes. La capa fibrosa está integrada con la esclerótica en el polo posterior y la córnea en el anterior. Si vemos acá, esta es la capa que dice la esclerótica. Esta es la esclera. La túnica media o coroide forma en la parte anterior del cuerpo ciliar y el iris. Esas dos estructuras son importantes. Aquí está el cuerpo ciliar y esto es el iris. El iris es esto que vemos aquí. El iris. ¿Qué es lo importante del cuerpo ciliar? El cuerpo ciliar, no se ve aquí se ve el cuerpo ciliar, esto de aquí es el cuerpo ciliar.
es donde se produce el líquido ese que le da forma al ojo. Humor acuoso. Ese líquido que se produce en los cuerpos ciliares sale por aquí, viene por aquí, sale por acá y se va por aquí. Aquí hay un ángulo, este es el iris y esta es la córnea, que se llama ángulo iridocorneal. Hay un glaucoma. ¿Qué quiere decir glaucoma? Cuando ese líquido aumenta su presión, produce glaucoma. Para entender el glaucoma es importante entender este esquema, de que el líquido se produce aquí, sale por aquí, viene hacia acá, y aquí hay unos conductos que sirven de drenaje, se llama conducto de Schlemm. Sirven de drenaje. A veces eso se tapa, no puede drenar, el líquido se sigue produciendo y aparece glaucoma. Esclerótica. La esclerótica es una estructura densa y avascular. Eso es importante, que es avascular, porque si aparecen vasos ahí, quiere decir que algo está pasando, algo nada normal está pasando para que aparezcan vasos en la esclerótica. En el polo posterior y la córnea anterior, la túnica media representa el soporte físico de la estructura interna del ojo. La esclerótica es como en el huevo la parte, como la cáscara que sostiene el huevo por dentro. Y por último tenemos la córnea. La córnea forma el polo anterior del ojo y se continúa en la esclerótica. Esta es la córnea. Es transparente y se continúa con la esclera, que es la parte blanca. Y aquí donde se une la esclera con la córnea, se llama limbo. Cuando se une la esclera con la córnea, se llama limbo. La córnea separa el líquido acuoso de la cámara posterior de la cámara anterior. Ahí esto está lleno de líquido acuoso y acuérdense que el líquido acuoso al final se está saliendo por los conductos de Schlemm. Aquí viéndolo tenemos el párpado superior, la ceja, canto interno, canto externo, la conjuntiva, que es esa membrana transparente que está cubriendo el ojo, que cubre todo el globo ocular, da la vuelta y vuelve cubriendo por dentro a los párpados. El iris, que es lo que da el color al ojo, y este hueco, agujero, que es la pupila. Detrás de la pupila, esta es la pupila, un agujero en el iris, y detrás de la pupila está el cristalino. El cristalino está agarrado al cuerpo ciliar y el cuerpo ciliar lo estira o lo deja de estirar al iris para que el cristalino se acomode. Es decir, vamos a ver más adelante que para mirar lejos el iris se relaja, entonces podemos mirar lejos. Si tenemos que mirar cerca, tiene que enfocar y tienen que acomodarse el cristalino, la pupila. Y la persona que tiene dificultad para ver, ¿Con el lente? ¿qué? No sé cuál es la pregunta. ¿Sabe cómo sería eso? Tienen un problema en el enfoque, ¿no? Eso es un problema en el tamaño del globo ocular. Es muy corto, entonces la imagen se forma detrás, no se forma sobre la retina, se forma detrás. Entonces hay que poner unos lentes para que la imagen se forme
otros que tienen el globo ocular muy largo y ese se forma adelante. Entonces se ponen unos vidrios gruesos para que se forme eso. Después está el otro que es el astigmatismo. Eso es una deformidad de la córnea. La córnea a veces tiene acanaladura, entonces cuando entran los rayos por ahí, no van donde tienen que ir y se forma visión doble. Yo tengo astigmatismo y veo dos botellas, veo una aquí y otra más acá así. Sí veo. Si veo, por ejemplo, 111, veo una raya negra. ¿Ah? Por eso allá en foto, párpado superior, párpado inferior. Y es algo muy importante, cuando uno mira un ojo desde el punto de vista médico, tenemos que ver dónde está el párpado superior con respecto al iris y dónde está el párpado inferior con respecto al iris. Fíjense, máximo tiene que estar ahí cubriendo la parte superior. No puede estar mostrando parte blanca, como no puede estar más abajo. Lo mismo acá, solamente puede mostrar un poquito de parte blanca. Eso es automático y eso entonces tenemos nosotros que mirar. Todo tiene su nombre. Ahí está la glándula lacrimal y las lágrimas vienen por aquí, por los conductos lagrimales, bañan todo el globo ocular, las pestañas con sus movimientos, las cejas, las pestañas, perdón, los párpados, lubrican y distribuyen las lágrimas. Y estas son evacuadas por los conductos lagrimales al saco lagrimal. El saco lagrimal se inflama, también se infecta. Hay que saber el nombre, se llama lacriocistitis. Es muy común en los niños, sobre todo en los recién nacidos. Y es importante recordar el cuerpo ciliar. Aquí está el cuerpo ciliar. Es una estructura circular. Aquí estamos viendo un corte, ¿no? Es una prolongación del iris, del color del ojo. El cuerpo ciliar produce un líquido, el humor acuoso. También contiene el músculo ciliar, el cual cambia la forma del cristalino cuando los objetos se enfocan en un objeto cercano. Y ese proceso se denomina acomodación. Acomodación. Hay un reflejo que vamos a ver más adelante que se llama acomodación y convergencia. Cuando yo le pido a un paciente mire lejos, los globos oculares se ponen paralelos. Y después le digo mire aquí, los globos oculares se acomodan, convergen, perdón, y las pupilas se acomodan por acción del cuerpo ciliar. Acomodación y convergencia. Otra vez acá hablando sobre el cuerpo ciliar, es un círculo de tejido que rodea el cristalino, contiene fibras musculares llamados músculos ciliares que ayudan a controlar la forma del cristalino. Este es el cristalino. Hacia la parte posterior del cristalino hay procesos ciliares que contienen capilares. Esos son los capilares que secretan líquidos, llamado humor acuoso, en el segmento anterior del globo ocular. Tiene una cámara anterior y una cámara posterior, y después ya acá el humor acuoso. Cuando sube la presión, comprime aquí y le falta irrigación al nervio óptico. Entonces, al no tener irrigación al nervio óptico, muere su fibra y el paciente queda ciego. Esa es una maniobra, apertura ocular. Hay que decirle, por supuesto, al paciente, ¿no? Todo lo que se hace con el paciente se le explica lo que le vamos a hacer. Entonces le voy a separar los ojos, los párpados, para ver. Entonces,
Entonces aquí estamos viendo la esclerótica. Vemos la membrana transparente. ¿Cómo se llamaba la membrana transparente? La córnea es la parte anterior del ojo, también es transparente. Pero después hay una lámina que cubre el globo ocular, no la córnea. Y que después se refleja y vuelve por la parte interna del párpado. Se llama conjuntiva. Conjuntiva. Debajo de la conjuntiva hay vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos nunca llegan a la córnea. La córnea no tiene vasos sanguíneos. Se nutre por difusión a través del humor acuoso. Descenso del párpado inferior. Estamos haciendo aquí la semiología del ojo. Lo primero que vamos a ver es el párpado, y esta palabra siempre pregunto porque casi nunca se olvida. ¿Cómo se llama la inflamación del borde libre de los párpados? Blefaritis. Blefaritis. Puede ser aguda o crónica y se manifiesta por pequeñas costras descamativas. Podemos nosotros, al examinar los párpados y fijarnos en el borde palpebral donde se implantan las pestañas, que tiene casco, a veces tiene ácaros, es decir, unos bichitos muy pequeños que viven ahí, que casi no se ven a simple vista. Estas dos palabras sí o sí hay que saberlas: orzuelo y chalación. En orzuelo ya les dije que eso en campañón se dice suso, de la inflamación del folículo piloso. Es un nódulo inflamatorio, es una inflamación aguda. Quien lo produce habitualmente es el estafilococo áureo. El estafilococo es una bacteria que vive en la piel y no pasa nada, pero si cambia de lugar de habitación, como sea el folículo piloso, ahí produce una foliculitis que se llama orzuelo, que es doloroso. Nosotros lo sentimos sobre el borde del párpado y sabemos, me va a salir suso, dice uno. Y a veces, en mi época, venía la abuela con un anillo de oro, lo frotaba y se lo ponía en el ojo. La bolsa de los dedos, caliente. Está bien, pero ahora se pone chalación. Chalación. Ese término tiene que saber que es chalación. Es un granuloma. Fíjense que el orzuelo es inflamatorio agudo. El chalación es una inflamación crónica, es decir, es un granuloma. Un granuloma. A partir de una glándula de Meibonia indoloro. ¿Por qué? Porque es un granuloma crónico, que a diferencia del orzuelo hace residencia en la cara anterior del párpado y no en el borde. El epitelioma vasocelular es uno de los tumores de piel más frecuentes que hay. El epitelioma vasocelular se ubica en el párpado inferior y tiene un aspecto de una pápula. Ya saben qué es pápula. Nadie supo que era pápula. Coloración. Todos escribieron como si fuera pústula. Colección de pústula. Pápula es una lesión primaria sólida. Sólida. Entonces eso es sólido. Una pápula sólida. Brillante con su centro ulcerado. Porque es un cáncer. La única ventaja de que ese cáncer es que es lento en progresar. Ese cáncer le da a los campesinos menonitas, sobre todo, ¿no? A la gente rubia de ojos celestes que para el sol,
a los tenistas, a los esquiadores, a los surfistas. Por eso es frecuente este cáncer. Epitelioma vasocelular. Pinguécula, pterigium, dos, que también hay que saber. ¿Qué es pinguécula? Es un engrosamiento triangular amarillo graso a ambos lados de la córnea. ¿Cómo se llamaba la capa que está sobre el globo ocular? Que da vuelta sobre el párpado. Ahorita lo acabamos de preguntar. Conjuntiva. No, la conjuntiva. Entonces parece que es un engrosamiento de la conjuntiva. Puede observarse a ambos lados de la córnea y se hace amarillento como si fuera un pedazo de grasa, una carne, como si fuera una carne grasa. Aparece en edad avanzada, carece de significación clínica, el observador inexperto puede confundirla con ictericia, porque a veces tiene un color amarillento por el depósito de grasa. Y el pterigión es una membrana vascularizada, conjuntiva, vascularizada, que aparece en ambos ángulos del ojo y puede invadir la córnea. Ya dijimos que la córnea no tiene que haber nada encima de la córnea, no tiene vasos sanguíneos. Y aquí el pterigio invade la córnea. Eso hay que operarlo. Hiposecreción se llama xeroftalmía. Cero quiere decir seco. Talmía, ojo. Entonces, xeroftalmo quiere decir ojo seco. Por hiposecreción se seca el ojo. Hiposecreción lagrimal con escozor. Provoca una queratoconjuntivitis seca. Queratoconjuntivitis seca. Querato quiere decir córnea. Conjuntivitis, conjuntiva. Seca, por falta de lágrimas. Que junto con la xerostomía, hiposecreción salival, cero quiere decir seco, ostomía, boca seca, porque no hay secreción de saliva, constituye el síndrome de Sjögren. Pregunta de examen, indique el síndrome de Sjögren. Fíjense cómo se escribe. La esclerótica cubierta por la conjuntiva vulvar puede presentar inflamación generalizada o en parches como epiescleritis reumatoidea, coloración azulada en la osteogénesis imperfecta tipo 1, máculas negruzcas o boquezarradas debido al cúmulo pigmentario de ácido homogentísico en el tejido conjuntivo, con cronosis en la captonuria. Eso no se lo deben preguntar, son cosas muy raras. Esto sí es frecuente y es pregunta también. El anillo de Kaiser-Fleischer es una banda parduzco-verdosa de 2 a 3 centímetros de ancho en el limbo corneano. ¿Cuál era el limbo corneano? El limbo corneano es la unión donde se une ¿quién con quién? El limbo corneano. Aquí está de lo que estamos hablando. Este es el arco corneal. Es una banda de 2 a 4 milímetros de ancho que aparece en los viejitos y se llama alocenil. Pero esta que estamos viendo es de otro color. Es verdosa. Y eso aparece en las personas que tienen una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson. Se ve únicamente con lámparas de hendidura y es casi patognomónico. ¿Saben qué es patognomónico?
es un signo tan específico de una enfermedad que por su sola presencia podemos hacer el diagnóstico. Entonces, si vemos nosotros ese halo parduzco verdoso, es una enfermedad de Wilson, es patognomónico. Las nubéculas, opacidades tenues y los leucomas blancos son lesiones cicatrizales de la córnea de forma y tamaño variado. Eso era lo que estaba en la parte de abajo, esto de aquí. Esto es una cicatriz nubécula que se forma así, como blanco, ya no es transparente. Entonces le impide ver, está tapando. Pinguécula y pterígino, vamos a ver la pinguécula y el pterígino. Chalación. ¿Se acuerdan qué era chalación? Inflamación de la glándula de Meibomian, esa es chalación. ¿Dónde está chalación aquí? Bueno, crece por dentro del parto, hay que darle la vuelta, pero aparece aquí como una bolita que molesta cada vez que uno pestañea, molesta. Hay que sacarla con cirugía. Conjuntivitis, fíjense que lo rojo llega hasta aquí. Este es el limbo corneal que les había preguntado hace rato. Es la unión de la esclera con la córnea, se llama limbo. Hemorragia subconjuntival, ¿habrán visto alguna vez una hemorragia subconjuntival? Fíjense también que no llega más que hasta el limbo, pasa. Esto es aparatoso de ver, se asusta uno, pero no es nada. Es nomás que tosió muy fuerte, había una venita ahí en la conjuntiva muy débil, se rompió, derramó sangre debajo de la conjuntiva y va a tardar en resolverse como un morete. Viene a ser un morete debajo de la conjuntiva. Y aquí está la pinguécula. Ven que tiene coloración amarillenta y no invade, no está invadiendo aquí. La pinguécula no invade, no es patológico, aparece con la edad en las personas que están mucho tiempo bajo el sol. Otra vez los campesinos, jugadores de tenis. Y el pterigión, fíjense, todo esto es pterigión y está avanzando y está cubriendo la córnea, está invadiendo la córnea. Es una membrana vascularizada. Y fíjense que está metiendo vasos sanguíneos a la córnea. Aparece en ángulo del ojo, puede invadir la córnea y deformar la pupila. Por eso es patológico y esto se espera. Este es un capítulo que vamos a ver más adelante, pero viene como un adelanto de esto. Ojos rojos. Diagnóstico diferencial del ojo rojo. Hemos visto nosotros ahorita este ojo de aquí, que es hemorragia subconjuntival, que no es nada más que una venita que se rompió. Hemos visto esto de aquí, una conjuntivitis. Y esto de aquí, hemos hablado de esto, porque esto es un glaucoma agudo que ha hecho que la córnea se ponga opaca. En vez de ser transparente, está opaca y duele muchísimo. Es un ojo rojo doloroso. Y esto es lo que no hay que confundir con ninguna de estas otras de acá, porque este es el que le va a hacer perder la vista. Si no se trata rápidamente, hace perder la vista. Es el glaucoma agudo.
la pupila se dilata y la córnea se torna opaca y nubosa. Acá podemos ver la pupila dilatada. Miren el tamaño que tiene la pupila. Está súper dilatada. Y la córnea está opaca. Y además hay dolor. Se observan vasos dilatados alrededor del iris que se disponen en forma radiada. No aparecen secreciones, el dolor es intenso, la visión está disminuida y requiere tratamiento urgente. Es una emergencia oftalmológica. Discoria, ¿sabe alguien qué quiere decir discoria? Fíjense la forma de la pupila. No está redonda. Eso es discoria. Ya saben, disocoria, diso igual. Discoria, pupila deforme, no está redonda. Ya vimos el arco senil y la descara. Quemosis, esa es otra palabra importante de recordar. La quemosis. ¿Qué es la quemosis? La quemosis es la inflamación, la edematización de la córnea. Fíjense cómo está de hinchado aquí. Quemosis. Edema inflamatorio de la conjuntiva vulgar. Y aquí vamos a ver alguna fase. Exoftalmía hipertiroidea. Habíamos dicho que el exoftalmo es un signo de hipertiroidismo. Hace que se formen unos acúmulos de gas del globo ocular que lo empujan hacia afuera. Y fíjense cómo se ve de costado. Los ojos casi salidos. Eso se llama exoftalmo. Generalmente es bilateral. Este de aquí es otra pregunta obligatoria. De aquí en más, en casi todos los exámenes voy a preguntar. Se llama síndrome de Horner. En realidad el signo es de Claude Bernard Horner. Síndrome de Claudio Bernardo Trompeta. Claude Bernard Horner. ¿Qué tiene el síndrome de Claude Bernard Horner? Fíjense aquí. La hendidura palpebral, ¿cómo está? Habíamos dicho que tenía la hendidura palpebral que está simétrica y tenía que estar apenas cubriendo la parte superior del iris, y este puede estar cubriendo o no un poquito. Pero acá, fíjense, está hasta la mitad. Eso se llama ptosis. Tiene una P por delante, pero no se pronuncia la P. Ptosis palpebral. Ptosis palpebral. Cuando la ptosis palpebral se da en ambos ojos, se piensa que puede ser una miastenia gravis. ¿Saben lo que es una miastenia gravis? Es una enfermedad autoinmune donde se destruyen las células que producen el intermediario para mover los ojos, los párpados. Entonces la persona parpadea unas cuantas veces, se le acaba la acetilcolina y ya no puede mover los párpados y quedan sus párpados abajo. Entonces, para mirar, esa persona necesita levantar la cabeza para mirar por abajo, porque los párpados están abajo. Y eso se llama fase del astrónomo. Astrónomo. ¿Por
qué? Porque parece que está mirando las estrellas, pero en realidad está espiando por abajo. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es la miastenia cardíaca. Aquí estamos hablando del síndrome de Horner, que es tosis unilateral por parálisis del sistema nervioso simpático. Parálisis del sistema nervioso simpático. Quiere decir que el sistema nervioso simpático tiene un nervio que va al elevador del párpado y que cuando el sistema nervioso simpático se paraliza, ese nervio deja de funcionar y el párpado se cae. ¿A qué se debe eso? La gran mayoría de veces se debe a una invasión del plexo simpático cervical, produciendo una parálisis del simpático cervical. Un cáncer. A veces la primera manifestación de ese cáncer es un síndrome de Horner. Ya me ha pasado a mí un par de veces de ver un síndrome de Horner y después descubrir que es un cáncer. Una vez era un cáncer de mama y la otra vez era un cáncer de esófago. Pero se presentó así con síndrome de Horner. Sí, gente relativamente joven. Entonces es una caída de un párpado unilateral por parálisis del sistema nervioso simpático cervical. Después tiene cuatro cosas tiene el síndrome de Horner que yo le voy a preguntar: tosis vertebral, miosis, tosis vertebral, enoftalmía. ¿Qué quiere decir enoftalmía? Así como vimos exoftalmía, esto es exoftalmo. Enoftalmo es que el ojo aparentemente se ve hundido. Enoftalmo, y vemos que no suda en toda esta parte porque el sistema nervioso simpático está paralizado, entonces no hay sudoración de esa zona por parálisis del sistema simpático. El sistema simpático es el que activa las glándulas sudoríparas y como está paralizado no hay, el párpado no puede levantarse y no hay sudoración en esa zona. Ese es el síndrome de Claude Bernard Horner. Claudio Bernardo Trompeta. Otra fase, herpes zóster. Esto es un herpes zóster. ¿Saben, no, de que hay dos tipos de herpes? El herpes tipo 1, herpes simple, y el herpes tipo 2, herpes zóster, que es herpes varicela zóster, de la varicela, primo hermano de la varicela. Y cuando agarra el nervio oftálmico, produce un dolor, y es típica la distribución nerviosa del herpes zóster oftálmico. Eso lo vamos a ver después. Hasta ahí bien, ¿no? Nariz. ¿Saben que el doctor, el otro, Escobar, ya está avanzando respiratorio? Y nosotros estamos aquí. Y si nos vamos directamente a respiratorio, les paso una. Todo eso tenemos que ver. Ránula, carcinoma del labio, épulis, ese es otro. No, todavía no lo vemos eso, ¿no? ¿Ah? No lo vemos eso todavía nosotros, con el doctor Doria. ¿Aquí? Con el doctor Doria todavía no lo hemos visto. Con él no pasamos clases. A veces sí, a veces no. Sí, va, doctor. No sé de quién están hablando. Sí, va, doctor, es que no han ido. Hubo clases el sábado. No,
No vinieron. ¿Clase de qué? No, mentira, no me hagan caso. Aunque no hemos avanzado eso con el doctor Dorian, en práctica no hemos avanzado todavía eso. No, eso no lo van a avanzar en práctica, no. Obvio. En teoría. Eso es en teoría nomás. Cuando les toque verlo, lo tienen que reconocer. Porque es algo muy frecuente. No lo ve el dentista, porque en la encía hay un diente con caries que inflama y produce un granuloma. ¿Saben lo que es un granuloma ya? Un granuloma inflamatorio. Eso es el épulis. Es un granuloma inflamatorio por algo que está pasando a nivel de los dientes, la encía. Amigdalitis, eso tampoco lo van a ver. Macroglosia, eso tampoco lo van a ver. Parótida. Cargo mi teléfono. ¿Está en mi teléfono? Bueno, lo damos por avanzado, se lo voy a pasar para que ustedes lo estudien. Es que si no, no vamos a avanzar. Desgraciadamente, la materia es larga. ¿Cómo hace el doctor para avanzar? Se para ahí y empieza a hablar. Está listo y se va. El que entendió, entendió, el que no. Bueno, iba a decir, múdase pronto. Y me acordé de los exámenes de los que repitieron. Ah, la nota. Lo cortamos. Voy a decir solamente los que están aprobados.